¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, como ya saben directamente, el día de ayer ha llegado a la tienda lo que es el nuevo mutante Myrmidus.exe, que obviamente ahí no muestra el nombre porque está bugueado, pero desde el día de ayer ha llegado a la tienda, así que obviamente, como hacemos siempre en el canal como creadores de contenido, hoy hablaremos de esta nueva hormiguita mecánica o robótica. Hormiguita mecánica suena mejor, hormiga robótica. Sobre sus estadísticas, chicos. Hoy conocerán sus estadísticas ocultas, si vale la pena, y junto a su recomendación de orbes, ojo, de primera instancia. Mañana tendrán el video comprándolo y platinándolo, por lo cual ya saben que en el futuro vamos a jugar con ella en el PvP para saber su mejor combinación de orbes posible, así que no olviden suscribirse. Y bueno, chicos, empecemos de una vez con el análisis y comparación de este nuevo mutante, que obviamente por aquí lo vamos a buscar. Cybersomorfo, ahí está el nombre, chicos. 26 días restantes. Myrmidus.exe. Aún Celsius no sabe que el algoritmo funciona bien con nombres sencillos, pero se empeña en colocar nombres complicados. Así que, ok, eso da igual, chicos. Myrmidus, mutante cyberconsomorfo legendario que tiene la habilidad de absorción de vida. Ojo. Estadísticas, pues ahí como ven posee una velocidad de 4.44, una muy buena velocidad para el meta actual. Tiene una vida de apenas 3.446 puntos, lo cual, bueno, ya deben de saber que es poca vida. Cuenta con un daño de 1752 puntos, eso es un daño bastante elevado, y su absorción de vida, y como ven, 473 puntos, que eso representa un 27% de absorción de vida. Pero la primera estadística oculta, chicos, es que el mutante, al alcanzar el nivel 25, su habilidad de absorción de vida aumenta a un 43%, lo cual ya consiste en tener bastante absorción de vida. 43%, cuidadito. Es mucho, es mucho. Así que, chicos, Myrmidus, un mutante que de primeras dirán, ok, posee un daño increíble, una absorción increíble, una velocidad bastante aceptable, pero su vida tristemente es muy baja. O sea, posee vida de mutantes bastante lentos, ¿no? Obviamente, si nos vamos a un ejemplo, un mutante similar de su velocidad, pero claro, no en genética. Leviatán, vamos a buscar a Leviatán rapidito, aunque no lo tengo, F. Obviamente Leviatán, a pesar de ser 4.17, un mutante que se considera de por sí que tiene la vida más normal, tiene 4.300, o sea, 900 puntos por encima, simplemente para darles un ejemplo. Así que obviamente mutante con buena cantidad de habilidad, muy buen daño, una velocidad pues buena para counterear bastantes cositas, pero una vida totalmente devastadora, por así decirlo, o sea, del modo malo. Así que eso es un altibajo, pero ok, ignoremos la vida, obviamente eso se puede compensar con orbes. ¿Puede funcionar? Pues yo creo que el mutante está totalmente aceptable. Obviamente si van apretados de oro no lo recomiendo mucho, pero les puede servir muy bien como un poderoso antisable y poderoso antisomorfos. Obviamente dirán, Manu, pero hay otros cybers que tienen habilidad de escudo, otros más tanques. Pues sí, lo hay, tristemente. Pero este mutante cuenta con un muy buen porcentaje para aguantar respuestas 100%. O sea, tú pones esto contra un Urgan, la respuesta no te va a hacer nada. Aparte que tiene genética sobre el Urgan. Otros somorfos que podemos saber, obviamente el Rinotauro. El mutante también podría servir bastante, bueno, iba a decir bastante contra Heredero, pero obviamente porque le saca velocidad, es más rápido que Heredero 100%, así que se puede armar de una manera, pero claro, cuidado que el Heredero 100% se lo puede one-shotear por su poca vida, así que no es el mejor counter de Heredero que digamos. Obviamente no nos vayamos tan lejos, chicos, ya saben que hace pocos meses, hace varios meses en realidad, salió lo que es el mutante Lepidotech, que es un mutante
que actualmente es muy fuerte para el meta. Son los mismos genes, solamente que el Lepidotech, miren, el Lepidotech, obviamente esa no es su velocidad, la velocidad del Lepidotech es 7.41, pero a pesar de ser 7.41, tienen casi la misma vida. Tiene la misma vida, así que para que tengan un ejemplo, la hormiguita tendría la misma vida que un Lepidotech. Así que tiene un poco más en realidad, un poquito más, pero entenderán. Obviamente el Lepidotech tiene un daño de 1300, la hormiga de 1700. El Lepidotech, claro, no tiene habilidad. Se puede decir que el Lepidotech no tiene una habilidad porque no tiene muy bajo porcentaje. En cambio la hormiga pues sí tiene uno muy bueno. Ya con darles esta comparación ya dirán, obviamente el Lepidotech le da 3 patadas a la nueva hormiga Myrmidus. Así que si ya tienen Lepidotech o ya tienen otro Cyber, pues obviamente no creo que vayan por Myrmidus. Obviamente está por encima que si, bueno, Mixologo. Ya saben que Mixologo es igual de Cyber, tiene mucho más daño. El daño de Mixologo es de 1900, 4300 de vida, absorción de vida no muy buena, pero comparada. Tienen al ED404, tienen a ¿cómo se llama el otro? A Cabloide, obviamente hay diferencias. Lo que pasa es que este Myrmidus tiene buena absorción de vida, chicos, pero no es un mutante que necesiten urgentemente. Obviamente si se lo compran va a ser uno de sus mejores antisables si son evos bajos o evos intermediarios si no poseen uno, pero obviamente tienen que armarlo correctamente. Y ojo, un dato. Dirán, Manu, falta una estadística oculta. Sí, chicos. Como he mencionado, el mutante tiene un daño de 1752. Pero ¿qué pasa? Que últimamente Celsius tiene la costumbre de estar sacando mutantes con un menos porcentaje de aumento de daño. ¿Qué querrás decir, Manuel? Pues que los mutantes mayormente aumentan al nivel 10 y al nivel 15 un 50% de su daño. ¿Qué pasa? Que esta hormiguita aumenta creo que un 49% o un 48%. ¿Qué significa? Que tiene menos daño, chicos. Para darles un ejemplo conciso, de esos 1752 puntos tienen que restarle 45 puntos de daño aproximadamente. Así que el daño real del mutante es de 1707, creo. 1707, así que tiene un poquito menos de daño. Obviamente eso lo desfavorece porque obviamente aparte de tener menos daño del que creemos, también resta obviamente en cantidad la habilidad de absorción de vida. Así que chicos, desde mi punto de vista no les recomiendo el mutante. Obviamente se tenían que haber comprado 1000 veces la Llama Sensei, que fue el mutante del mes pasado. Así que yo digo que totalmente pueden descartar la hormiguita. Tal vez si son nuevos jugadores, pero aún así les recuerdo que estamos en el mes de Navidad. Obviamente esos 3000 de oro les puede servir para otras ofertas más potentes. Pero chicos, les recuerdo que tendrán en el canal video mañana mismo comprando el mutante. Y luego tendrán video jugando con el mutante al máximo y armándolo, obviamente, por el contenido. Pero de resto, obviamente, teniendo joyitas como el Lepidotech o teniendo joyitas como otros Cybers. Incluso no nos vamos tan lejos, papus, el Tecnocaracol. Obviamente el Tecnocaracol tiene la diferencia de vida, pero es que Tecnocaracol tiene un poquito más de daño, mucha más vida y obviamente escudo que lo compensaría casi como la absorción de vida. Así que chicos, eso es lo que les puedo decir del nuevo mutante Myrmidus.exe. No sé cómo quieren ustedes que lo llamen. Obviamente yo lo llamaré hormiga robótica o simplemente la hormiguita. Obviamente cualquier cosa, chicos. Ojo, no he hablado de la recomendación de orbes. Iba a finalizar el video. Para aquellos interesados, obviamente la mejor combinación para el meta actual para este mutante sería la de velocidad, ataque, vida. Mejor dicho, vamos a repetirlo teniendo el mutante colocado. Velocidad, ataque y vida. Es la mejor combinación para el mutante para ganarle en velocidad a la mayoría de los mutantes que son lentos a intermediarios del juego. Ya saben a qué me refiero. Me refiero a Urgan, Leviatán, incluso si se llegan a topar con Leviatán, Rinotauro, aunque Rinotauro siempre les gana porque Rinotauro se arma con Forta, Heredero, incluso puedes atacar primero que Heredero y obviamente el orbe de ataque te va a servir muy bien y el orbe de vida porque en realidad vida es obligado. La segunda mejor combinación pues es idéntica a la tercera, sería chicos la de Forta, vida. Obviamente doble Forta. Depende del caso. Si te atacan poco, si logras a sobrevivir, pues obviamente vas a pegarle un daño increíble, combinado con una muy buena absorción. Pero esta está entre el hilo con esta y la de
full vida. Obviamente yo creo que la mayoría de las personas iría por el de Forta full vida. Simplemente hay que tener cuidado con el debilitamiento. Pero bueno, es muy raro, ¿no? Es muy raro contra ellos. Solamente les recuerdo que incluso si se enfrentan a un Gloober, no importa el orbe de velocidad que tenga el Gloober, pues con Forta no te van a doblegar. Por dar un ejemplo, por si dicen, no mano, y si lo quiero llevar contra Gloober, pues ok, pueden equiparlo sin problemas con el de Forta vida, que el Gloober no te haga nada al debilitamiento y one-shotearte al Gloober. Solamente un ejemplo, pero les recuerdo la velocidad del mutante y la poca vida. Cualquier cosa, chicos, les vuelvo a repetir, tendrán video jugando con él con la mejor combinación de orbes posible. Cualquier cosa, chicos, estará en la tienda disponible 26 días, así que les recomiendo paciencia, aunque ya les recomendé no comprar el mutante. Así que, chicos, no olviden dejar ese poderoso like, una suscripción, activar la campanita para no perderse de los próximos videos que vienen. Y sin más nada que decir, vamos rapidito a los saludos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios y es para el amigo Draguito835. Mega saludo para el crack de César6289. Saludos para ti, por supuesto, para el grande de Ceces, Yanisiu. Mega saludito para el miembro del canal, el amigo El Ergoneta. Uno más que no se me olvida para Matías Cabrera, poderoso miembro del canal. Mega saludo para Johan Marcilla. Uno más, claro que sí, para Jean Morales. Y último saludo, pero no el menos importante, para el grandísimo Jordan Aroca. ¿Qué tal, amigo? Así que, chicos, como siempre les digo, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Y ya saben, atentos por el canal. Y ahora sí, aquí es donde me despido. Adiós. You and me, and do your job. Bird is the name, then Baller did the chain. Turn off for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'm the ex-flying, why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini.